¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nosotros muy contentas de estar nuevamente con ustedes en un miércoles donde vamos a poder charlar con ustedes acerca de temas que queremos que sean de gran interés y que les ayuden a relacionarse de una manera diferente con su entorno. Hoy estamos también de fiesta porque voy a compartir esta charla con la doctora María Esther Barneche Pous, cofundadora del Centro de Oración del Sagrado Corazón y de la Sociedad de Centros de Oración de Nuestra Señora de Guadalupe. María, un gustazo, te mando un abrazo, qué bueno que estás aquí. Igualmente, Perla, me da muchísimo gusto. Sí, y ¿saben qué? Vamos a compartir un tema muy interesante que se llama reacciones ante la vida. Como un pequeño adelanto les voy a decir que todas las personas tenemos ciertas conductas hacia los estímulos exteriores. Hablamos, vemos, actuamos como yo con las manos, ¿sí? Hacemos gestos con la cara y esa es o hablamos fuerte o más quedito y todo eso es que es una reacción ante eventos que suceden a lo largo de nuestra vida, del día con día. Pero hay una manifestación de la codependencia. Y de eso, Mari, quisiera que nos explicaras cómo podemos definir esta manifestación de estas reacciones que no son nutricias ni sanas dentro de la codependencia. Sí, Perlita, mira, se supone que todo lo que nos llega, los estímulos exteriores, tienen que tener una respuesta de nuestra parte. Sin embargo, cuando la respuesta es desproporcionada, fuera del lugar, desconectada, estamos hablando ya de una reacción. Y cuando esto se convierte en una manera de ser en la vida, estamos hablando de algo que se puede convertir en algo muy grave, que pues en muchas ocasiones destroza vidas. Y lo más triste del caso es que la mayoría de las personas no se dan cuenta. Hay veces en que tú le dices a una persona, pero ¿por qué estás tan enojado? No estoy enojado. Digo, todos tus gestos, toda tu cara, toda tu voz nos está diciendo que estás enojado. Sin embargo, no hay conciencia en ti de que estás enojado. ¿Por qué? Porque no estás en contacto con lo que sientes. Y el no estar en contacto con lo que sientes, con lo que eres, es como que el meollo, la parte fundamental de la codependencia. De ahí surgen todas las formas diferentes de manifestaciones de la codependencia. Y una es la reacción. Hay reacciones muy violentas, hay personas que están eternamente enojadas y nunca responden a las situaciones de la vida, sino que reaccionan. Y la reacción nos está hablando de daños, de heridas en nuestro pasado. Y no estamos reaccionando a lo que está sucediendo aquí y ahora, a lo que me estás diciendo. Estoy reaccionando a lo que eso me conecta con heridas de mi pasado. De repente puedo sentir que la forma en que me estás hablando se parece mucho a la forma en que me hablaba mi tía, o la forma en que me hablaba mi papá, o la forma en que me hablaba alguien importante en mi vida y que me hacía daño. Entonces yo te estoy contestando a ti, reaccionando a ti, cuando no tienes nada que ver. Entonces la gente dice, pero ¿por qué estás enojado? ¿Qué te hice? Y empiezan a buscar muchas disculpas y formas de entender lo que está pasando. Y mientras no haya la conciencia, primero, de que estamos reaccionando, y segundo, que la reacción no pertenece al hecho en sí o a la persona en sí con la que estamos trabajando, sino pertenece al pasado. Y mientras nosotros no podamos separar esas reacciones, vamos a seguirlas haciendo y haciendo y haciendo hasta que en muchas ocasiones se rompe la relación totalmente, lastimas a las personas y huyen de ti. Claro. Pues yo quiero invitar a las personas que están escuchándonos que por favor pongan sus comentarios en el chat. Realmente son muy importantes para nosotros y nos ayudan
a mantener este diálogo, mantener esta comunicación entre nosotros. Y referente a lo que me estás platicando, María, fíjate que yo fui, puedo decir que fui una persona muy reaccionaria. Fíjate que yo fui una mamá muy golpeadora, una mamá muy gritona. Cuando yo di clases en secundaria de matemáticas, también creo que era una maestra sumamente violenta en ocasiones para mantener el orden en la escuela. Y ahorita que comentas esto, yo quiero platicarles que yo estuve en una escuela bastante exigente y mi hiperactividad y mi falta de atención no ayudaba a ese sistema educativo. Y entonces, la verdad, me la pasé en ocasiones en clase muy mal, muy padrísimo con mis compañeros. Me divertí mucho, eché mucho relajo, pero a nivel académico no. Y entonces mi hijo también tiene ese mismo problema. Y yo para quererle evitar que pasara por lo mismo, no encontraba la manera de evitarle esos malos ratos. Y entonces yo reaccioné a su conducta, reaccioné a su falta de atención de una manera en que lo lastimé, en que lastimé su autoestima, en que en nuestra comunicación no se deterioró, pero pudo haberse deteriorado gravemente por esta manera de reaccionar tan fuerte que yo tenía, ¿no? Y entonces, sí es cierto, Marie, tengo que ver, fue gracias al centro de oración, a los talleres, en donde yo me pude dar cuenta a qué estaba yo reaccionando, no a mi hijo, sino a el trato que yo en un momento dado recibí y que no quería que mi hijo también lo viviera. Fíjate que sí. Y es importante el escarbar un poquito para ver, pues, de dónde viene, porque mientras no haya conciencia de cuál es la raíz, no podemos hacer nada. Seguimos en fila, reaccionando y reaccionando y reaccionando. Yo me di cuenta de que era reaccionadora, pues muy joven. Yo calculo que desde los 10 años. Y yo, desde mi punto de vista, lo trabajé desde el punto de vista espiritual. Cada vez que había ejercicios, pues mi propósito era dejar de reaccionar, pero no puedes. Esto es algo que necesita sanación. No puedes por tu propia voluntad, por mucho que pongas de tu parte, dejar de reaccionar, porque no estás reaccionando al presente. Yo lo que menos me imaginaba a los 10 años es que yo estaba reaccionando al pasado. Yo tengo un hermano, tuve un hermano porque ya está en el cielo, que me hacía reaccionar. Me hacía así, me picaba, apretaba el botón adecuado y ¡pum! Vale, yo brincaba. Y me acostumbré. Me acostumbré porque esto era de diario, de diario, de diario que lo hacía. Mi, mi solución fue aislarme. Yo llegaba de la escuela y si él estaba en casa, yo me encerraba en mi cuarto, ni siquiera bajaba a cenar, ni nada. Siempre tenía el pretexto de que estaba estudiando, pero la verdad es que quería evitar la tentación de reaccionar. Hazte de cuenta que él sabía que a mí me gustaba la concha para cenar. Él llegaba y la lambeteaba la concha para que yo no me la pudiera comer. Cosas como esa tan tontas, pero bueno, no sabes, me hervía la sangre. Me acuerdo de niñita que me hervía la sangre y me convertí en una reaccionadora. Y a base de autocontrol, a base de supresión de lo que realmente sentía, fui manejando mi reacción externa. Pero ¿qué crees, Perla? Que hace unos cuantos años, después de haber escrito el libro y haber hablado de la reacción bastante, descubrí que había una reacción interna.
Y lo descubrí porque me enfermé. Cuando mi hijita nació, yo no dormía porque ella no dormía, era una hiperactividad impresionante la que ella tenía y pues yo tenía que cuidar el sueño de todos los demás, la escuela, el trabajo. Entonces yo me quedaba cuidándola, pues dormía 2 horas cada 24. Entonces yo perdí mi sueño completamente. Todo mi sistema empezó a cambiar, mi cuerpo empezó a cambiar y entré en una depresión increíble por falta de sueño. Entonces, cuando mi cuerpo reaccionó, yo ya no tenía fuerzas de reaccionar hacia afuera, sino que me seguía enfermando. Y hasta el momento en que yo me di cuenta, entré a terapia y descubrí la raíz de mis reacciones, pude empezar a trabajarla en serio con todos los elementos que se necesitan para realmente trabajar pues una manera de vivir la vida, porque es una manera de vivir la vida. No son gestos aislados, son cosas que uno vive todos los días y pues con toda la gente que en un momento dado pues no hace lo que tú esperas. A mí, por ejemplo, me pasó que aunque tenía alumnos hiperactivos, a mí el dar clases me ha apasionado siempre. Y entonces, como que puse todo mi empeño en trabajar con ellos, en sacarlos adelante, en sacar al grupo y nunca reaccioné al grupo. Mi única reacción fue un día en que el caos era muy grande y entonces les dije, ¿saben qué? A mí no me gusta discutir, no me gusta pelear y no me gusta imponerme. Cuando ustedes lo hayan pensado bien, yo regreso. Bueno, no te puedo decir que las monjas pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo que mañana no vienes? No, mañana no vengo. Fue una reacción interna. Ok, no están comportándose, no van a sacar mi reacción externa, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque yo he luchado mucho para contener esto y no me lo van a hacer sacar. Y efectivamente, no reaccioné externamente, pero reaccioné de una forma pacífica. No te cuento que al tercer día cuando aparecí, tenía yo puros dulces en mi clase. Digo, encantadoras criaturas. Nunca más se volvieron a alborotar. Entonces dije, bueno, pues no me están provocando porque no era mía la que me estaba provocando. Entonces yo capté, ¿no? Que era mi reacción, no ellas. ¿Qué pueden hacer 3 niñas hiperactivas y un grupo alborotado? Ellas no eran las causas de mis reacciones. Qué triste, pero bueno, nunca es tarde. Qué triste que haya tenido que pasar tantos años a que yo descubriera mis reacciones internas. Pues Todas las creo que colitis, Perla, todas las colitis, todas las enfermedades, y yo te podría decir que hasta el cáncer, son formas en que nuestro cuerpo grita lo que no puede decir. Son formas de reacción, porque no es una respuesta sana a las circunstancias de la vida. Es una respuesta enferma. Aunque sea calmada, aunque no molestes a nadie, te estás dañando a ti misma. Entonces, cuando nosotros hablamos de sanar las reacciones, estamos hablando de algo muy profundo. No es tan fácil. ujú. Yo quiero invitarlos a que se pregunten, a ver, ante una injusticia, ¿cómo reacciono? Ante una agresión, ¿cómo reacciono? Ante algo que no me agrada, que no es de mi incumbencia, o si es de mi incumbencia, pero no me agrada, ¿cómo reacciono? Yo creo que tenemos que tener, y los invitamos a tener ese termómetro que a nosotros nos sirvió tanto. A ver, ante una injusticia, ¿grito como loca? Ante algo que no me agrada, que me cambian los planes o que destruyen algo que es mío, ¿cómo respondo? Y vemos y analicemos en este momento si estas respuestas, estas conductas que tengo por estos hechos son de acuerdo al evento o están
sobreactuadas, de que me está hablando que esa reacción no es por este evento, sino como nos comenta Mari, es por algo que está atrás, que me hace actuar con esa ira, con esa fuerza, con esa rabia, hacia afuera o hacia mí, en el que, como decimos, ¿no? Se me hace el nudo el estómago, ¿no? Es que ya no puedo más, mira, hasta me late el corazón, mira cómo me sudan las manos. Podemos decir que eso es hacia adentro. O sabes qué, híjole, cómo lastimo, cómo ofendo, ¿no? Cómo digo palabras para lastimar a aquella persona de la cual me sentí yo ofendida, lastimada. Y Hasta luego cargas con la culpa. perdón, Luego cargas con la culpa. claro, y después la cargo con la culpa. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que lastimé. Adentro de nosotros hay una conciencia, hay ese corazón de carne que habla la palabra, donde me doy cuenta que lastimo como mamás, ¿no? Yo les compartí hace rato, ¿no? Como mamá, lamento haber reaccionado de esa manera porque lastimé. Como hija, tal vez no reaccioné como con eso, violencia ni gritos, pero ¿saben qué? En ocasiones reaccioné ante, de una forma intolerante. Y cuando me vuelvo yo intolerante, puedo ser despectiva, puedo ser no empática, puedo ser no afectiva, ajá, despreciativa, así como, ay, ya, ¿no? Otra vez, me quitasme el tiempo, ¿no? Entonces, pensemos que esta plática nos ayude a vernos cómo estoy reaccionando en la vida y ver de esas reacciones cuáles son fuera de contexto. No tengo una persona cercana que su esposo es un reaccionador. Entonces, era espantoso cuando alguien se le cerraba en el coche, podía este señor bajarse y empezar a gritarle. Y perdía la noción de que estábamos atrás yo y mi esposo porque íbamos a un evento y para no llevar tanto coche, ¿no? No le importaba. Y su esposa también se bajaba después a defender al marido. ¿Por qué? Por una reacción totalmente fuera de control de esta persona. ¿Cuántos vemos también a los niños que gritan, mamá, por favor no te enojes, por favor no grites a la maestra, pero por favor no, ¿sí? Por miedo a las reacciones del padre o la madre o de quien sea. Entonces, fijémonos, pensemos, o eh, de veras, esa manera de reaccionar, tengo la presión alta. Recordemos que nuestro cuerpo está a nuestro servicio. Nuestro cuerpo está a nuestro servicio. Y si el cuerpo necesita defenderse de alguna agresión y no tenemos los recursos sanos de saber que tenemos que enojarnos, pero de una manera adecuada, pues se va a enojar nuestro cuerpo generando ácidos. No es ácidos de más para poder digerir, ¿no? O la cara, ¿no? ¿No han visto a alguien enojado en la cara cómo se ve? Y tengo que verme, porque así me veo yo. Y eso Fíjate, no es. Perlita, que a veces, pues sí hay una razón. Sí, Nos están molestando y entonces tú aguantas y aguantas y aguantas y aguantas. Y un día es como la olla express, explotas. Y aunque sea justificado, ya la reacción no es justificada, porque desde la primera vez pudiste encontrar la manera de lidiar con el asunto
de una manera efectiva. Y si no puedes, pues busca otra solución. Hay muchas veces en que el separarte de la persona que te está provocando esas reacciones es indispensable hasta que tú recuperes la calma. Yo conozco personas que son muy reaccionadoras, que han encontrado que salirse a correr, salirse a caminar, baja sus reacciones y luego regresan y entonces ya pueden dialogar, pero no cuando están en la violencia de la reacción. Entonces, para evitar hacer daño, con la sabiduría natural que tienen muchas personas, han encontrado una manera de lidiar con su reacción cuando se trata de reacciones naturales a los acontecimientos de la vida. Por ejemplo, te acaban de robar, es natural que tú quieras reaccionar a una agresión de ese tipo, pero entonces vas a gritarle a los policías y echarles la culpa a todos los que están ahí. Entonces mejor camina, corre, distráete y luego regresa y enfrenta la realidad. Qué importante es lo que comentas, Marie, que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de buscar opciones ante eventos que nos hacen reaccionar, pero tenemos que con esa inteligencia emocional, con esa sanación, con esa espiritualidad, ver que nuestras reacciones no hagan mayor daño, un daño mayor, ¿no? De irse a los golpes, de aventar, no sé, insultar, aventar tazas, platos, ¿cómo se llama? Actuar de una forma totalmente fuera de control, ¿no? Sí, tenemos que reaccionar porque, como decíamos, la reacción es adecuada ante los eventos de la vida, pero el cómo, eso sí puedo yo aprender poco a poco. Y tenemos virtudes como o técnicas, ¿no? Como respirar, como preguntarme, ¿qué tan importante es? ¿No? Que se manche el mantel, que se rompa una cosa contra la dignidad de una persona. O sea, ¿qué tan importante es? Preguntarme, ¿es el momento? ¿Es el momento adecuado para aclarar puntos? ¿O voy a generar un conflicto mucho mayor en el que se va a interrumpir las soluciones adecuadas? Entonces, eso sí está en nosotros, pero tengo que primero darme cuenta que estoy reaccionando de una manera no adecuada y estoy anteponiendo mi historia de frustración, de baja autoestima, de no ser reconocida, de querer llamar la atención, de rivalidad, de tantas cosas que estoy anteponiendo al evento y a la dignidad de la otra persona con la cual estoy en conflicto. Oye, Es Perlita, que y cuando, pues como tú y yo estamos reconociendo que hemos tenido reacciones desproporcionadas con nuestros hijos, y de repente te das cuenta que ellos están reaccionando también, se han convertido en reaccionadores. Tienes que buscar verdaderamente la sabiduría para poder encontrar el momento y la forma de hablar con ellos y en cierta moda decirles, considero que parte es mi responsabilidad porque fue lo que aprendiste de mí, pero es inadecuada y te va a hacer daño en la vida esta forma que tienes de reaccionar. Ya sea que reaccione con el aislamiento, ya sea que reaccione con la burla, ya sea que reaccione con la ofensa. En fin, hay tantas maneras de reaccionar como personas. Pero si tiene uno la obligación de, en cierto modo, pues pedir una disculpa, un perdón, porque pues lo aprendieron de mí, pero está siendo desproporcionado y te va a hacer sufrir. Y como mamá, mi obligación es señalártelo, ya es tu opción si haces algo o no haces algo. Pero yo sí tengo que señalártelo porque tú no te has dado cuenta de que te enojas y te pones como fiera.
¿Y por qué? Pues porque la comida tuvo más sal o menos sal, o porque te pusieron chile y saben que no te gusta el chile. Digo, por simplezas, porque la gente reaccionadora reacciona a todo. ¿Y cuántos matrimonios se han acabado por esas reacciones desproporcionadas? Que la mujer o el hombre viven con miedo de hablar, porque ¿cómo va a reaccionar el otro? Saben que es injusto, pero no pueden hacer nada porque no les hacen caso. Y ahorita que hablas de eso, tienes toda la razón, Marieta. También comento, ¿no? Mi hija también se volvió reaccionadora con respecto a mi nieto. Y cuando reaccionaba, como yo reaccionaba, ¿no? Era doloroso, ya le ha bajado mucho, era doloroso ver y no poder intervenir, porque yo era la abuela. En ese momento estaba mi hija corrigiendo a su hijo. No podía yo quitar la autoridad a mi hija, pero era un dolor por mi nieto, por lo que estaba yo viendo, dolor por mi hija y dolor por mí, porque darme cuenta que eso era producto de la manera en que yo había reaccionado cuando ellos eran más pequeños. Y como tú dices, como un acto de amor, decirle en otro momento, lamento mucho la manera en que yo actuaba, ¿no? Tal vez no utilice la palabra reacción, pero actuaba. Y eso me dolía a mí después y estas son las consecuencias, ¿no? Pero si podemos evitarlo, ¿no? Qué maravilla que hoy, solo por la gracia de Dios, Dios nos da esa pequeña capacidad de ver en qué momento, cuándo, cómo y a dónde vamos a responder a ciertas agresiones o a ciertas no, pues, actitudes o ciertas circunstancias que no me gustan. Pero también tengo que aprender a poner límites, pero límites no a través de la reacción, porque como tú dices, una persona reaccionadora genera miedo, interrumpe la comunicación, hay resentimientos de la otra parte, hay culpa de la parte que reaccionó. Y entonces, si ustedes ven este ambiente, pues no es sano. Y Ni si podemos hacer agradable. algo, que adelante. Por esto esta charla que ayude a vernos para poder pues reflejar eh, otra manera de reaccionar. Fíjate que yo recuerdo que yo debo haber tenido unos 17, 18 años y un día mi papá había tenido un día terrible en la oficina y se impacientó porque tampoco puedo decir que reaccionó feo con mi mamá, pero mi papá era un hombre ecuánime, pero ese día a mí no me gustó. Me llamó la atención que reaccionara así. Se bajó del coche y le dije, mamá, ¿cómo lo aguantas? Me dijo mi mamá, mira, mijita, tú tienes que aprender el cómo y el cuándo. Esto no se va a quedar así, por supuesto. Pero si yo ahorita le digo algo, voy a provocar una segunda reacción. No tiene caso. Voy a esperar que esto se calme, que esto se pase, que tu papá recupere su paz y entonces le hablo de que no me gusta. Y por eso yo creo que tuvieron tan buena relación toda su vida. Porque mi mamá era sabia y mi papá era bastante ecuánime y sí reconocía cuando había cometido un error. Yo también quiero comentar que es importante que nos demos cuenta que esas reacciones a veces pueden ser como, como no siempre las mismas. Y eso genera mucho descontrol en las personas que nos rodean. Tal vez en un momento dado que estoy de alguna manera más tranquilo
o más ecuánime, o tengo un buen día, así como que pasa un incidente y mi forma de reaccionar es muy bien, qué padre, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Y otro día, cuando pasa quizá lo mismo, yo sobrereacciono. Entonces, las personas que están a mi alrededor, o mis hijos, o amigos, mi esposo, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, o sea, ¿qué van a poder esperar? No soy congruente con lo que sucede, con mi reacción y con mi estado de ánimo. Entonces, también es muy importante que tome conciencia de que mis reacciones adecuadas deben ser siempre de acuerdo al evento que lo provocan, ¿no? Porque no encuentro una pluma, me voy a poner como loca, cuando no es lo mismo que no encuentre, no sé, un documento en mi compu que tengo que entregar dentro de 1 hora y que me tardé 4 días en elaborarlo, ¿no? Entonces, pero debo de que reaccionar también de esa manera. De acuerdo al evento, es también mi reacción. No se permiten reacciones que lastimen, pero sí puedo sentir en mí mucha desesperación si no encuentro ese documento. Pero no voy a ponerme como loca La cuando una forma que ha sido pues muy valiosa para nosotros en el centro ha sido el bajar las sensaciones a tu cuerpo. En sí, este momento que esta persona me está lastimando o me está ofendiendo, para evitar las reacciones, primero siento en dónde, en qué parte de mi cuerpo lo siento. Y darme el permiso de sentirlo y tal vez apapacharlo o cuidarlo. Y eso va a hacer que mi reacción no sea violenta, porque primero lo ha aceptado dentro de mí y decir, ya lo acepté y no me parece justo, pero ya no reaccionaste, ya tu violencia se acabó. En cambio, si tú no lo bajas a tu cuerpo, es una reacción, viene la otra, te contesta, y bueno, en las cosas en lo que acaban, en golpes y bueno, en muertes. Yo me sí, acuerdo que cuando estaba en la universidad, un día llegó una de nuestras compañeras verdaderamente enloquecida porque dice que venía a la universidad con el novio y entonces alguien se le cerró, no sé, una dificultad de automóviles. Entonces él se violentó y le dijo algo al conductor y se bajó el conductor y le disparó al muchacho. Entonces, ella le dijeron, llamó a su familiar y demás, y dijeron, tú vete, vete, vete. Aquí nosotros nos entendemos con este asunto. No se murió el muchacho de milagro. Ella llegó deshecha, descompuesta, aterrada de lo que acababa de vivir, como una contestación a un loco ujú, le puede provocar la muerte. Si te hubieras quedado callado, no pasa nada. sí. Oye, ¿Y qué María, pasa cuando un presidente de un país dice algo que ofende a otro presidente de otro país? Bueno, pues hasta guerra. sí, Y ve todas las cosas que pasaban en la historia, pues si no nos vayamos lejos, te cuentan la vida de fulano y de Mengano y la de los turcos, y no ves más que son una cadena de reacciones. Este pueblo dijo tal y entonces el otro hizo tal y entonces a la guerra. Y así solucionaban todo con la guerra. sí. Bueno, en nuestros días muy a nuestro modo, pero hacemos lo mismo. Y también las películas mexicanas, ¿no? Donde una familia, ¿no? En, en su forma de reaccionar ante un evento de otra familia, como Romeo y Julieta, y aquí también, de un pueblo a otro, de una familia a otro, se rompe toda la relación, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos tomamos ese tiempo para ver cuál sería lo mejor, lo más adecuado para solucionar ese conflicto. Y qué bueno que lo mencionas. Yo quiero decirles a nuestros escuchas, los que nos ven, que vamos a iniciar 2 cursos muy importantes. Uno que es referente a esto, Mari, el de
comunicación y asertividad. Ese taller va a ser los jueves, inicia el 16 de junio, es por vía Zoom y van a encontrar la información más adelante, pero quiero dárselas como un adelanto para que ustedes lo tengan en cuenta. Es un pequeño taller de 5 sesiones. Y también los martes a las 7 de la noche, de 7 a 9, también por vía Zoom, vamos a tener un taller breve de 4 sesiones, que es la sanación del niño interior. ¿Y por qué quiero mencionarlo? Porque si yo encuentro que mis heridas es de yo niña, pues tal vez no va a tener necesidad de reaccionar de esta manera para poder enfrentar las situaciones difíciles. Y si yo tengo un poco de comunicación y asertividad, quizá pueda utilizar las palabras, el tono y la forma más adecuada para dirimir un punto de vista diferente o una situación no agradable o una injusticia, un insulto, alguien que levantó falsos, cualquier otra situación. No es importante, yo quiero invitarlos a que si están interesados en estos talleres, pues que consulten nuestra página de internet para que puedan inscribirse. De todas maneras, vamos a estar en contacto en nuestras redes, van a aparecer estos 2 talleres. Oye, Perlita, fíjate que en cuanto a las reacciones internas, me acabo de recordar a una amiga que pues trabajaba mucho en sí misma y un día descubrió que mucha gente la llamaba la reina del hielo. Y ella decía, pero a mí, ¿por qué? Era lo más gentil y amable del mundo. Pues sin embargo, sus familiares decían que cuando algo no le gustaba, ella nunca repelaba, nunca peleaba, simplemente parecía la reina del hielo, inmutable, pero de alguna manera veían que no era su cara de siempre. Entonces tenemos muchas maneras de ocultar nuestras reacciones internas. Sí. Piensen cómo lo hacen ustedes. ¿Cuáles son sus reacciones internas cuando algo no les gusta, cuando algo les lastima? ¿Y cuáles son las externas? Porque igual lastiman una que la otra. Un marido que vive con la reina del hielo, pues tampoco fácil no ha de ser. Y Nunca va a tener, repelarle ni le va a decir qué le pasó. Nada más tiene una estatua ahí. ujú, Imagínate. sí, y también el no hacer nada y estar en la indiferencia, como decías tú, la estatua del hielo, es una manera de reacción violenta, porque hacemos que el otro es como si no existiera, como si lo borramos, es quitarle su identidad a la persona. Y a veces pensemos, ay, pues no le dije nada, pues no, no le dijiste nada, simplemente lo ignoraste. Mejor le Eso es hubieras horrible, dicho. ¿no? Sí, entonces tenemos que ver también ese tipo de sutilezas, ¿no? Em, la ironía, la ironía, el sarcasmo lastiman. El cinismo es una manera también de reaccionar. El estado de ese cinismo de que, ja, 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 ¿sí? Cuando el otro está realmente lastimado, es una manera de reaccionar para lastimar al otro, para burlarse del otro. ¿No? Entonces tenemos que fijarnos, entrar un poquito en nosotros mismos y ponernos frente a nosotros un espejo para ver qué hacemos, como decía María en esta charla. ¿Estás enojada? Una cara así, horrible. Ahorita no puedo hacerla tan fea, pero una cara horrible de enojo y digo que no. Estoy reaccionando. Mis gestos me están diciendo que estoy reaccionando de una manera no grata. Porque no digo, ¿sabes qué? Permíteme, por favor. Ya sabes que creo que, ay, estoy un poco mucho enojada y no sé cómo qué decirte ni cómo explicar lo que estoy experimentando. Permíteme y al rato platicamos.
Eso es lo más Pero- sabio, pero nunca nos permitimos hacerlo. Ujú, Y tenemos que aprender a hacerlo. Déjame procesarlo y luego hablamos. ujú, Ahorita no más voy a reaccionar, no tiene caso. ¿Para qué insistes en que hablemos ahorita? ujú, ujú. Y qué bueno que también nos recordaste de esta técnica que estos dos sacerdotes jesuitas nos enseñaron en el centro de oración, que se llama enfoque bioespiritual, en el que tenemos que respirar y darnos cuenta cómo ese evento, cómo y dónde se siente en mi cuerpo. Así, preguntármelo, ¿no? Claro, en forma tal vez interna, pero decir, a ver, ¿cómo y dónde se siente esto que estoy experimentando? Y el cuerpo nos habla, y de esa manera podemos acompañar a esa sensación, como decía Marie. Está bien, o sea, es injusto, está bien que respondas, tienes miedo, está bien cómo te sientes acosado, está bien, te sientes abusado, está bien, siéntelo. Primero en tu cuerpo, ¿cómo se siente ese abuso y esa experiencia? Y después nuestro maestro sabio interior, que está el Espíritu Santo y nosotros en nuestra espiritualidad, nos va a bajar esa, ese, ese como mecha, pólvora que nos hace responder de una manera no adecuada, ¿no? Qué bueno, María, que nos recuerdas esa técnica tan importante. Pues lo importante es que no quede en el aire, sino que realmente nos preguntemos, ¿yo cómo reacciono ante circunstancias que no son gratas o ante circunstancias realmente agresivas y ofensivas hacia mí? Ujú. ¿A ¿O ti en te una consta? forma exagerada o en una forma normal? ¿O qué? Ujú. Y si no sé cómo, de veras buscar ayuda. Les digo estos talleres que les estoy presentando o un acompañamiento eh, terapéutico, psicológico, para ver, porque tenemos que darnos cuenta que nuestras reacciones lastiman, ofenden y destruyen, pues sí, relaciones entre los que amamos, ¿no? Mari, con qué te gustaría terminar este programa aquí con nuestros amigos que nos escuchan? Pues realmente pidiéndole a Dios que nos revele a cada uno de nosotros nuestra verdad, antes de que alguien nos las enfrente en la cara, en nuestras narices, ¿no? Porque va a llegar el día en que si tú sigues siendo reaccionadora, vas a alejar a todo el mundo que tienes cerca. Sobre todo cuando van pasando los años y ya no eres necesaria. Entonces te das cuenta si has sido reaccionadora o no. Porque entonces va a estar contigo quien quiera, verdaderamente estar contigo. Pero si no te han aguantado, si se han sentido lastimados por ti, ¿quién va a querer estar contigo? Y ahí vemos un montón de viejitas aisladas en los asilos, no por abandono, por gusto, sino porque yo creo que se vieron libres de ellas, de sus reacciones. Yo viví rodeada de muchas reacciones de mi familia política y la verdad, dejé de verlos. ¿Por qué? ¿Qué necesidad había? Siempre aguantando y no había manera que entendieran. ¿Por qué? Entonces yo le decía a mi marido, pues ve tú, mijo, yo no tengo ninguna necesidad de que me lastimen o que me molesten. No te enojes, pero pues así me siento. Ujú, Y bueno, al rato él tampoco iba porque también lo molestaba, ¿no? Porque el que es reaccionador normalmente es reaccionador a todo y a todos. No es específicamente. La raíz puede ser específica contra alguien, contra el papá, contra la mamá o contra un hermano, contra un tío, contra una maestra. Pero ahora en nuestro tiempo la reacción es contra todos.
yo quisiera terminar este programa dándonos cuenta también de qué es lo que nos hace reaccionar, ¿no? ¿Cuál es el disparador? ¿Cuál es el disparador? ¿No? ¿Qué me dispara esa manera para estar atenta a esos disparadores, ¿no? ¿Cuáles son los botones rojos que me apachurran y yo, ¿no? Entonces, si ya los detecté, entonces, si alguien lo apachurra, ya sé que es el botón rojo, entonces ya tengo el recurso desde antes para no responder ni lastimar. Estoy segura y lo he comprobado que, por ejemplo, en el Consejo Tutelar de Menores que me tocó ir a hacer un voluntariado, muchos de los chicos que están ahí era por su manera de reaccionar ante los problemas de la vida. ¿Cuántas mujeres en la cárcel de mujeres también, que tuve la oportunidad, cuántas mujeres por agresión, por quererse defender, lastimaron y estaban detenidas y presas? Yo no discuto que tenían razón para responder, pero lo hicieron a través de la reacción y las consecuencias las estaban viviendo ellos y ellas. Entonces, los invito a que antes, bueno, que es hoy como, hoy es el momento de vernos para que no tengamos que vivir las consecuencias de haber lastimado, ofendido, matado o no sé, muchas otras cosas, ¿no? A otros que están a nuestro alrededor y que realmente muchos de ellos amamos. Quizá otros, a los microbuseros, quizá no tanto, pero a los que amamos, a nadie, a nadie, pero menos a los que amamos o decimos amar. Marie, te agradezco mucho que estés aquí. Igualmente, Perlita, Te muy mando muchos agradecida besos. contigo. Muchas gracias. Gracias, Alfredo Martínez, nuestro productor. Y sobre todo, gracias a ustedes que nos escuchan. Si les es posible, por favor, suscríbanse, apachurren la campanita para que se les avise cuando surja una nueva plática, ¿no? Y Y que compartan estas charlas con sus gentes queridas y claro, cercanas. A otra persona le puede servir. ujú, claro. ¿No? Pues muchas gracias a todos. Que estén ustedes muy, muy bien. Gracias, Mari. Gracias, Perlita.